puedo descansar. Padre, Padre, confío en ti, todo saldrá bien. Padre, Padre, tienes el control, espero en ti. Siento tu abrazo y tu amor por mí, cubriéndome, sanándome. Veo tu gloria inundando mi ser, es tu paz, puedo descansar. Padre, Padre, confío en ti, todo saldrá bien. Padre, Padre, tienes el control, espero en ti. Así es, Señor, esperamos en ti, Dios. Esperamos en ti porque sabemos que de ti solo recibimos lo mejor, Señor. Y porque sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Y si nosotros como hombres podemos dar algo bueno como padres, ¿cuánto más tú, Señor, que eres nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nos bendices? ¿Cuánto más nos das todo lo mejor, Señor? Gracias, Padre. Siento tu abrazo y tu amor por mí, cubriéndome, sanándome. Veo tu gloria inundando mi ser, es tu paz, puedo descansar. Padre, Padre, confío en ti, todo saldrá bien. Padre, Padre, tienes el control, espero en ti. Así es, Rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por permitirnos descansar en ti, en esos brazos de amor. Y amor nuevamente, Padre. Padre, Padre, confío en ti, todo saldrá bien. Padre,
por este tiempo que nos permitiste alabarte, adorarte, Señor, y darte toda la gloria. Amén. Amén. Buenos días, queridas mujeres, Dios me las bendiga. Hoy vamos a tener nuestro tiempo con el Señor, pero primero vamos a orar. Bendito y alabado Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este nuevo día. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos aprender más de ti cada día, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, queridas mujeres, hoy vamos a tener un tema muy importante que tiene como título Templo de Dios. Y vamos a recordar un poco cómo era el templo en el Antiguo Testamento, en la época de los tabernáculos, del templo de Salomón. El templo estaba compuesto por dos partes. Era la parte exterior, donde estaba el atrio o patio, y la parte interior, que tenía dos partes. El lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces el traje del sumo sacerdote tenía unas campanitas, era un diseño especial, y cuando él entraba al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios, si no estaba debidamente santificado, caía muerto. Y ellos escuchaban las campanitas de una manera muy fuerte, ya sabían que el sacerdote había caído muerto. Entonces también del cinturón tenía unas cuerdas, y con esas cuerdas lo alaban, porque si ellos entraban a sacarlo también iban a caer muertos. Entonces vemos que este lugar, este templo, era muy importante, era donde no podía entrar nadie impuro. Y ahora nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu, cada uno de nosotros, cuando hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante, es tan grande tener en cuenta y tener muy presente la importancia de que seamos templo del Espíritu Santo, de que podemos dirigirnos a nuestro Dios todos los días, en todo momento, en todo lugar. Él está dispuesto, y cuando estudiamos la palabra y vemos que este pueblo de Israel tenía que hacer todos estos sacrificios y todo este preámbulo, y que solamente ese privilegio era para una sola persona, una vez al año, nosotros debemos entender la magnitud que tiene el hecho de que ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro primer punto dice, ¿qué es el templo de Dios? En el versículo 16 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta es una pregunta que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto, porque en esta iglesia se estaban presentando muchos problemas, había mucho pecado, muchos desacuerdos entre ellos. Entonces es como un llamado de atención, como que les dice: ¿acaso no saben quiénes son ustedes? Como que retomen y se acuerden quiénes son, porque muchas veces eso nos pasa, que tomamos a la ligera el hecho de ese privilegio tan grande de ser templo del Espíritu. Pero aquí no se refiere a que somos templo del Espíritu Santo cada uno, sino
la iglesia local es, cuando estamos todos reunidos, es templo de Dios. Entonces se está refiriendo a la iglesia en general de Corinto, que si no se acuerdan, que son templo de Dios. ¿Y por qué les hace esa pregunta? Como ya lo dijimos, porque estaban pasando muchas cosas y porque ellos eran orgullosos. Ellos se consideraban sabios, pero su vida mostraba, sus actos mostraban otra cosa totalmente diferente. Mostraban su inmadurez, que no habían crecido nada, que no habían aprovechado nada la palabra que estaban aprendiendo. Y muchas veces, no solamente es el caso de la iglesia de Corinto, muchas veces nos pasa lo mismo, que somos orgullosos porque tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento no se ve reflejado en nuestras actitudes, no se ve reflejado en nuestra vida. Entonces también de alguna manera es un llamado de atención para nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Tenemos que retomar, tenemos que recordar quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia local? Somos templo de Dios, no somos cualquier cosa, no somos un club, somos templo de Dios. Y es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque es un privilegio tan grande que seamos templo de Dios, que muchas veces no le damos la importancia necesaria. Y esta palabra es muy, muy diciente para que lo tengamos en cuenta, para refrescar nuestra mente y nuestro corazón del privilegio que tenemos y si nos estamos portando como templo de Dios. Entonces también nosotros como iglesia debemos mostrar la gloria de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras de todo lo que hacemos como iglesia. Debemos mostrar esa gloria que debe tener el templo de Dios, porque se debe notar en nuestras vidas, en todo lo que Dios hace en nosotros y con nosotros, porque es la obra de nuestro Señor en nosotros. No somos nosotros mismos, no es mostrar todo lo que yo pueda hacer con mi talento, con mi esfuerzo, sino que el Señor nos da esa gracia, como ya también lo pudimos ver en nuestro estudio anterior. Es esa gracia de Dios obrando en nosotros y que se note en nuestras vidas y en nuestra iglesia local, como iglesia que somos. Entonces también la iglesia es un lugar de oración, porque lo dice la palabra de Dios en Hebreos 12:12. Levantando las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es una invitación, un llamado a estar orando todos juntos como iglesia que somos. Cada uno en su tiempo devocional y también como iglesia. Debemos tener ese espacio para orar, para estar orando todos juntos, orando los unos por los otros. También vemos la importancia que nuestro Señor Jesucristo le dio al templo. Lo vemos en Marcos 11:15-17. Dice la palabra de Dios: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones?
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor Jesucristo, casi que la ocasión en que demostró esa ira que sintió fue cuando vio que estaban profanando el templo, el lugar donde se iba a adorar a Dios, pero ellos estaban haciendo mercadería en el templo y por eso Él los sacó con látigo. Y nos recuerda que el templo, en nosotros como iglesia, somos casa de oración, que la oración debe ser constante. Por eso debemos pedirle al Señor que nos dé ese denuedo, que nos quite toda pereza espiritual, que podamos orar, que podamos asistir a los cultos de oración, porque son muy importantes para nuestro crecimiento como iglesia, porque una iglesia que no ora, cojea y hasta puede caer cuando no oramos como iglesia juntos, como templo de Dios que somos. También en el versículo 17, la parte B dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros somos templo de Dios y somos santos. ¿Y qué quiere decir santo? Apartados, apartados para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Entonces lo podemos ver en 1 Pedro 1:16, que dice: sed santos porque yo soy santo. Es un llamado de Dios a que seamos santos, a que seamos apartados para Él, pero no solamente apartados porque vamos el domingo y nos congregamos. No, cuando decimos que somos apartados, no es solamente un día o solamente mi tiempo devocional, es toda mi vida, es todo mi tiempo. Yo debo tener en cuenta que soy santa, que ya no le pertenezco al mundo, que fui comprada por precio, que soy templo, que pertenezco al templo de Dios, que es la iglesia. Entonces, mi actitud debe ser diferente en mi trabajo, en mi casa, cuando voy por la calle, tener en cuenta: yo soy apartada, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Somos nuevas criaturas por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide que somos santas, apartadas para el Señor. Y esta es una ocasión también para que, si aún no hemos llegado a los pies de Cristo, no hemos aceptado ese llamado que nos hace el Señor para llegar a sus pies, el tiempo es hoy, el tiempo es ahora para rendirnos a los pies de Cristo, para reconocer que por esa obra redentora, por ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener salvación y podemos tener al Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos ser templo también, ser parte de ese templo, parte de la iglesia de Dios. Debemos tener en cuenta esto. Y la santidad es una doctrina, es la doctrina de la santificación. ¿Y a qué nos llama el Señor? A través de su palabra. Nos dice en Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, apartados para Dios. La santificación es un camino, es una ruta por la que debemos caminar cada día, apartarnos más para el Señor, cada día tener más temor de Dios, cada día querer agradar a nuestro Dios, no hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Eso es la santificación, que cada día querramos acercarnos más al Señor, que cada día podamos ver más la santidad del Señor y más nuestro pecado,
porque entre más nos acercamos a Dios, más podemos ver nuestro pecado y reconocerlo, reconocer que estamos mal, que estamos pecando. Entre más nos acerquemos al Señor, más vamos a reconocer nuestro pecado. Y esta es una invitación a que este templo de Dios, la iglesia, cada vez nos acerquemos más a Dios, cada vez mostremos más la obra de nuestro Dios y menos nuestras obras, menos nuestras obras mundanas, porque Dios tiene preparadas obras para nosotros, no son nuestras obras, son las obras de Dios, no es para nuestra gloria, es para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, que ese templo muestre la gloria de Dios a través de que estemos haciendo las obras de Dios y no las nuestras. Entonces debemos mostrar esa santidad en todo momento, en todo lugar, tener en cuenta que somos apartadas para el Señor, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que eso se haga una realidad en nuestra vida, que esa sea una meta, que cada día podamos acercarnos un poco más al Señor y alejarnos más del mundo, de nuestro pecado, que podamos reconocer más rápido nuestro pecado, porque no quiere decir que no cometamos pecado. Mientras estemos en este cuerpo vamos a cometer pecado, pero ya no vamos a practicar el pecado. Somos templo de Dios y no vamos a hacer del pecado una práctica inconsciente que lo hacemos sin pensar, sino que ya el Espíritu Santo, el Señor, nos va a redarguir y nos va a decir: estás pecando, eso no me gusta. Y vamos a entender y nos vamos a sentir tristes porque estamos ofendiendo a Dios por nuestro pecado. Entonces, la santificación es eso, es poder cada día avanzar un poco más en acercarnos al Señor. Y también debemos tener en cuenta que la santificación es una carrera que nunca termina. Nunca vamos a llegar a ser todos los santas que debemos ser. Yo no puedo decir, no, yo ya soy santa y entonces ya no tengo nada más que hacer, yo ya perfecto, yo ya lo sé todo. No, nunca voy a llegar a esa santidad perfecta. Cada día debo dar un paso a la vez, acercarme más al Señor, pero también reconocer que me falta mucho y que nunca lo voy a llegar a alcanzar, Lo mismo que nuestra obra en el templo de Dios, como templo de Dios que somos, nuestra obra nunca va a cesar, nunca vamos a decir, bueno, ya hemos alcanzado todas las personas que debíamos alcanzar, ya hasta aquí llegamos. No, mientras tengamos vida, como templo de Dios que somos, como iglesia, nuestra obra no va a terminar. Siempre va a haber algo nuevo, siempre van a haber personas para alcanzar, porque como dice la palabra de Dios, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Entonces, debemos estar ocupados en ese templo, siendo siervos de Dios, sirviéndonos los unos a los otros, alcanzando almas para el Señor, por la gracia de Dios, como ya lo estudiamos hace poco. Entonces, somos templo de Dios como iglesia local, cada uno es templo del Espíritu Santo, pero todos en conjunto somos el templo de Dios. Y también dice la palabra de Dios en nuestro segundo punto, que está en el versículo 17, que destruye el templo de Dios. En el versículo 17, además de todo esto que estamos aprendiendo, hay una exhortación, hay una recomendación muy fuerte. Dice el versículo 17,
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué quiere decir esto? Esto no está hablando, como decíamos, ahí se refiere a que nosotros somos templo, nuestra iglesia local es templo. Aquí nos está hablando de que los que vengan de afuera, porque la palabra también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia universal. Nunca la iglesia universal va a ser destruida por completo, porque Dios está enfrente y no va a permitir que su iglesia sea destruida jamás. Eso es la iglesia universal. Eso dice Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero nuestra iglesia local sí puede ser destruida. Y aquí cuando dice, si alguno destruyera el templo de Dios, no se refiere a los elementos externos, a lo que venga de afuera, sino se habla de la destrucción desde adentro. ¿Cómo nosotros podemos destruir nuestra iglesia local? Tampoco debemos desconocer que nuestra capacidad destructiva es enorme. Cuando nos dejamos llevar por nuestra carnalidad, cuando nos dejamos llevar por nuestras debilidades y nuestras flaquezas, podemos hacer un daño muy grande. En Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios que brotando alguna raíz de amargura podemos contaminar a muchas personas. ¿Qué es una raíz de amargura? La amargura viene de una frustración, de algo que a mí me ha molestado. Entonces, como yo no he solucionado esa situación, se va formando en mí un resentimiento, una amargura, que me da un sabor amargo y quiero compartir. La amargura se contamina, contamina quiere decir que es como que se pega. Entonces, esa amargura mía yo se la puedo pegar a mis hermanos del templo, de la iglesia. Entonces, si yo empiezo a esparcir esa amargura y no le pongo freno y no reconozco que estoy en pecado, que lo primero que voy a hacer es reconocer que estoy amargada, que tengo amargura en mi corazón, que estoy haciendo mal con mis comentarios, que estoy haciendo mal con todas estas críticas, puedo llegar a destruir el templo con mi pecado, porque nosotros somos muy dados a reconocer el pecado de los demás, pero nuestro propio pecado no lo vemos, lo justificamos. Entonces, este es un llamado también a que estemos en oración, a que en nuestra vida de santificación nos acerquemos más al Señor para que podamos ver nuestro pecado, porque entre más, como lo decíamos antes, entre más nos acercamos al Señor, más vamos a identificar más rápido nuestro pecado, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, hay que tener ese cuidado con el templo, con todos y cada uno de nuestros hermanos que componen el templo donde mora Dios. Porque muchas veces no vemos a todos nuestros hermanos iguales, con el mismo amor, con el mismo respeto. Muchas veces menospreciamos. Y cada uno de nosotros como hermanos de la iglesia tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos somos siervos de Dios, todos. Ya
hemos estudiado también en otras ocasiones que somos un cuerpo, que cada uno hace una función, que ninguno es mayor ni menor que el otro, sino que todos servimos de alguna manera al cuerpo para que funcione. Y también debemos darle, así como el pueblo de Israel le daba tanta importancia y respetaba tanto el templo, asimismo nosotros debemos respetar y darle importancia a todos y cada uno de nuestros hermanos, porque somos parte del templo donde habita Dios. Ese temor de Dios por no difamar a nuestros hermanos, por no dejarnos llevar por nuestras propias ideas, por nuestro propio sentir, sino pensar en nosotros como templo que somos, en la unidad, porque esos comentarios, ese pecado consentido que yo tengo ahí, que lo quiero consentir, que lo quiero de alguna manera justificar, eso va minando el templo y podemos destruir el templo, pero el Señor también nos dice y nos advierte que si nosotros destruimos el templo, Dios le destruirá a él. Dios ama a su iglesia. Para Dios nosotros somos la niña de sus ojos. Todos nosotros como templo. Por eso debemos respetarnos. Por eso debemos tener temor de Dios, querer agradar a Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios ama a su iglesia. No, Él no va a permitir que si nosotros destruimos ese templo, vamos a quedar impunes. De alguna manera, el Señor nos va a corregir. El Señor, y no hay mucho que explicar. La palabra es clara y dice, Dios los destruirá. Hay que tener temor de Dios. Hay que respetar el templo de Dios. Hay que tener conciencia, hermanas y amigas, de que la iglesia para Dios todo lo dio por su iglesia. Tanto nos ama y advierte que si destruimos su templo, Dios nos destruirá. Hay que tener mucho cuidado porque Dios es fiel a su palabra. Y en Gálatas 6:7 podemos ver esta palabra de Dios que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si nosotros sembramos contienda, si nosotros nos dejamos llevar por nuestro orgullo y no queremos admitir que tenemos parte también, cuando el templo se está destruyendo, que nosotros también tenemos parte de alguna manera y debemos arrepentirnos y reconocer. Y las cosas suceden porque Dios tiene un propósito. Y en este momento Dios trae a mi mente, cuando mi hijo estaba estudiando hace 2 años, hubo una niña que se suicidó. En una de las reuniones decía el rector, nunca habíamos pasado por algo así y nunca nos preocupamos por estudiar o por instruirnos en cuanto a un caso como este. Pero ahora que ya nos pasó, estamos instruyéndonos. Y hermanos, amigas, es un llamado a tener ese cuidado con el templo de Dios, porque habita nuestro Dios, que haya ese temor reverente por servir de corazón para nuestro Dios, no para nuestra gloria, no para nuestro nombre, sino para nuestro Dios Todopoderoso, que hagamos las cosas para Él y por Él, y que
nunca siempre le pidamos al Señor que no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Que glorifiquemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro servicio. Entonces, damos gracias a Dios por su palabra, gracias por todo lo que nos enseña, gracias porque nos corrige, porque nos muestra lo importante y lo serio que es y la reverencia que tenemos que tener en nuestra propia vida, con nuestros cuerpos y con la iglesia, con nuestra iglesia local que es también templo de Dios. Vamos a orar, hermanas y amigas. Bendito y alabado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios mío, gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por el privilegio, Señor, tan grande que tenemos de ser tu templo, Señor. Nosotros como individuos y también nuestra iglesia, que tú habitas en medio de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias porque pones este temor reverente en nosotros, Señor. No queremos ofenderte, Señor. No queremos hacer daño a tu templo, Padre. Te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque muchas veces pensamos mal de nuestros hermanos, pensamos mal, Señor, de tu templo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia, Padre Celestial, que como iglesia somos tu templo, Señor. Que nos amemos, que nos cuidemos los unos a los otros, que nos animemos a las buenas obras y al amor, Señor. Que esa sea nuestra labor, que podamos servirnos de corazón, Señor. Que podamos proclamar tu palabra, Señor. Que en tu templo se proclame tu palabra, Señor. Que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu amor tan grande. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y ponemos todo en tus preciosas manos, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Dios me las bendiga, mujeres.